Hola, ¿qué tal? Cordiales saludos. Mi nombre es Carlos Marizal de Peñafiel. Bienvenido a este primer congreso virtual, una propuesta distinta, diferente, como lo habíamos anunciado. Van a ir, ¿en qué consiste este congreso virtual? Es el primer congreso virtual. Consiste en que va a ir participando profesional por profesional. Vamos a estar transmitiendo durante 4 horas, así que debes estar conectado durante 4 horas. Vas a aprender temas muy interesantes como qué alimentación debes de usar, si tu familiar tiene COVID-19, qué ejercicio físico debe ser, qué ejercicio respiratorio debes realizar, si debes de hacer nebulizaciones o no. Todo esto vamos a estarlo aprendiendo con profesionales que van a estar situándose por aquí. Vamos a empezar con una doctora con el tema generalidades de COVID-19, para de esta manera vayas entendiendo más de qué se trata, para de esta manera ser más comprensible. El congreso virtual está dirigido al síndrome del cuidador. Seguramente tú te preguntas, ¿qué es esto del síndrome del cuidador, Carlos Marizalde? Síndrome del cuidador es aquella situación que se da cuando yo tengo un familiar que es dependiente de mí, de pronto un adulto mayor con demencia senil, una persona con Parkinson, una persona con cáncer ya en una situación que no puede caminar, no se puede mover, una persona con parálisis cerebral infantil. Entonces, en ese momento, el síndrome del cuidador es cuando esta persona que cuida, aquella persona dependiente del cuidado, comienza a sentir una carga emocional bárbara, un cansancio, un desgaste, también se conoce como síndrome del quemado. Pero en esta propuesta, como primer congreso virtual, lo que vamos a hablar del síndrome del cuidador en época de COVID-19. Esto tú no lo habías escuchado. Me he reunido con estos profesionales. ¿De qué vamos a hablar? ¿Basado en qué va a ser esto? El martes pasado me tocó dar un diagnóstico de COVID-19 y fue una situación extremadamente dura. La persona no quería aceptar el diagnóstico, comenzó a entrar en negación. Muchos diagnósticos yo los doy. El tema de diabetes, de hipertensión arterial. Cuando le digo a mis pacientes, usted tiene hipertensión arterial, ya después de 3 chequeos que la presión persiste, le va a más de 160, 170, 90, 170 a 100, le damos el diagnóstico y lo acepta. Pero cuando yo daba el diagnóstico de diabetes, la persona entraba en negación y de pronto se iba a buscar a otro médico que le diga algo distinto, diferente. Pero yo decía hasta el 2019 que el diagnóstico más difícil de dar era el de diabetes, pero en la actualidad digo que el diagnóstico más difícil es el de dar del COVID-19, decirle, señora, usted tiene coronavirus, o su papá, su mamá tiene coronavirus. ¿Por qué? Porque se está generando una etiqueta de que COVID-19 es igual a muerte. Te vas a morir de manera rápida por estos signos y síntomas. Entonces, el momento que yo como cuidador me dan un diagnóstico de que mi familiar tiene esta enfermedad, tengo doble torbellino de emoción. Una, por asumir el diagnóstico de mi familiar, y otra, ¿qué debo de hacer? Pero yo aquí tengo que hacerlo rápidamente, porque si no mi paciente se va a morir, si no mi familiar se va a morir. Entonces quédate durante toda esta transmisión que vamos a estar siendo retransmitido por la página Actualízate, Mundo Actualízate, TV Ventanas, TV Redes, Ventanas Los Ríos Ecuador y otras páginas más que nos están retransmitiendo, con la finalidad de llegar a muchas más personas. Entonces, vamos a ver si ya mi expositora de esta noche está lista, de esta tarde, noche, porque van a ser 4 horas. Entonces, le voy a dar la bienvenida para compartir cámara. Esperemos que se haya solucionado el sonido. Entonces, doctora Isabel Zamora, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenida, doctora. ¿Dónde se encuentra usted en esta cuarentena? Cuénteme. En mi casa, acá en Quevedo. En Quevedo, sí. Entonces le voy a presentar a la doctora Isabel Zamora Gómez. Es médico, graduada en la Universidad de Guayaquil, experta en atención primaria de salud y quevedeña, nacida en la provincia de Los Ríos. Entonces tenemos yo soy nacida en Guayaquil. Es guayaquileña. Nacida en Guayaquil, quevedeña de corazón. Ya, corrección, es guayaquileña. Pero vive muchos años en Quevedo, ¿verdad? Así es. Perfecto. Entonces, el tema que tenemos con usted, doctora Isabel Zamora, es COVID-19. Vamos a hablar sobre las generalidades, signos y síntomas,
para las personas sepan cuáles son los signos y síntomas. Pero con cuáles signos o síntomas que tenga mi familiar, yo debo ir al centro de salud, debo de ir al hospital. Entonces es interesante esta exposición. Doctora, adelante, vamos a estar compartiendo unas diapositivas que usted tiene listas, así que los dejamos con usted, doctora Isabel. Ok, buenas tardes con todos, gustosa. Como usted lo acaba de mencionar, doctor, vamos a hablar de un tema muy importante sobre lo que es el coronavirus. Y algo muy interesante de este tema es que lo podemos combatir aquí desde la casa, no es necesario ir hasta los hospitales o hasta los centros de salud. Entonces, el coronavirus puede causar diversas afecciones, desde un resfriado común hasta producirnos enfermedades mucho más graves, como sucede con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo, ¿sí? Pero para hablar un poquito más, de manera más práctica, para quienes nos están escuchando, vamos a ver un poquito cuáles son los signos y síntomas del coronavirus. Entonces, estas infecciones suelen causar con síntomas como fiebre, malestar y síntomas respiratorios, como cuáles son la tos seca y la dificultad para respirar, que también le llamamos disnea. Van a haber también otros síntomas que pueden ser síntomas gastrointestinales como vómito, náuseas, diarreas. Recordemos que los primeros casos detectados en Babahoyo cursaron con diarrea. También va a haber escalofrío, va a haber dolores, va a haber rinorrea, secreción nasal, dolor de garganta y también pérdida del olfato y del gusto. Es decir, que la persona va a decir que no percibe los olores, no está segura si lo que está comiendo es de sabor dulce o salado, ¿ya? En los casos más graves del coronavirus ya pueden cursar con una neumonía, con un síndrome respiratorio agudo severo, puede haber también la siguiente. Pero es importante que nosotros podamos diferenciar los síntomas del coronavirus con otras infecciones respiratorias también, porque claro, entramos en pánico, tengo tos, tengo un poquito de alza térmica y tengo estornudos y ya me asusto. Pero vamos a nombrar algunas diferencias que nos van a dar la calma, la tranquilidad para quedarnos en casa y saberlos diferenciar. Entonces, si mi familiar tiene tos seca más estornudos, eso le atribuimos a una contaminación del aire, ¿no? Sabemos que el aire está muy contaminado. Si hay tos, más mucosidad, más estornudos, más secreción nasal, estamos hablando de un resfriado común, ¿ya? En tercer lugar, tenemos si hay tos, si hay moco, si hay estornudos, secreción nasal, hay dolor del cuerpo, más le agregamos a eso debilidad, podemos agregar también una fiebre leve, estamos hablando de gripe. Y en cuarto lugar, si hay tos seca, si hay estornudos, si va a haber también dolor corporal, debilidad, hay fiebre alta y dificultad para respirar, ahí sí estamos hablando ya de los síntomas propiamente dichos del coronavirus. Sí, estamos conectados. Hola. ¿Sí? ¿Me escucha, doctora? Sigo. Sí, Continuamos. Sí, siga, doctora. Ok, muy bien. Entonces, esas características que les mencioné, con eso es como una pollita que podemos tener en casa para poder diferenciar si es un resfriado, si es una gripe o si ya son los síntomas del coronavirus, ¿sí?
Entonces, creo que está claro lo de los síntomas, ¿no? Sí. Ahora, en qué momento es que yo debo llevar ya a mi familiar al centro de salud? Porque recordemos que este coronavirus lo podemos manejar tranquilamente desde nuestra casa, ¿sí? Claro, tomando todas las respectivas recomendaciones que nos ha hecho el Ministerio de Salud, la OMS. Entonces, ¿en qué momento debo llevar a mi familiar? ¿Sí? Bueno, las personas que presentan síntomas leves no necesitarán hospitalización, salvo que su estado de salud se empeore rápidamente. En ese caso lo llevamos al centro de salud, al hospital. También cuando los síntomas son leves, entonces se puede considerar la atención en el domicilio. ¿Ya? Los pacientes asmáticos que ya no requieren hospitalización y a los casos que hayan decidido haber sido atendidos en su casa, es decir, que no desean ser hospitalizados, estos pacientes son los que vamos a manejar en nuestro domicilio. Ahora, la atención en el domicilio es una opción cuando no es posible ingresar a nuestro familiar, ¿ya? Por lo que entonces debemos de comprobar que las condiciones en nuestra casa sean las más adecuadas, donde tanto el paciente, nuestro familiar, como las personas que lo cuiden tomen todas las precauciones debidas. Porque de acuerdo a las recomendaciones que siga tanto el enfermo como el paciente como los familiares, de eso va a depender la recuperación de nuestro enfermo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo llevar la atención domiciliaria? ¿Cómo debemos de mantener a nuestro familiar, a nuestro enfermito en la casa? Entonces, el paciente debemos de mantenerlo, nuestro familiar debemos mantenerlo aislado en una habitación ventilada, en el que se pueda, en el que nuestro familiar pueda gozar de una tranquilidad, ¿no? Debe de haber una distancia mínima de 2 metros, ¿no? En el caso de que no podamos estar individualizados de nuestro familiar, ¿no? En caso de que sea imprescindible, en el que el paciente tenga que usar ciertas zonas de la casa, ¿no, verdad? Entonces el paciente debe de usar la mascarilla quirúrgica y realizar continuamente el aseo de las manos. La habitación es importante porque la habitación donde el familiar esté aislado debe de estar siendo continuamente ventilada, debe de haber una continua higiene en la habitación. Ahora, si es posible, nuestro enfermito debe de ocupar él solo un baño, pero si no es posible hacer esto, pues bueno, el baño hay que compartirlo, pero hay que tomar las medidas de higiene, ¿ya? Ahora, el hecho de que lo tengamos a nuestro familiar aislado no significa de que lo vamos a dejar ahí solo todo el tiempo. Tenemos que tratar de mantener una comunicación, ya sea vía telefónica, videollamada, o también podemos utilizar los intercomunicadores que se utilizan mucho en las habitaciones de los bebés, y de esa manera estamos pendientes de todos sus movimientos y de las necesidades que nuestro familiar solicita. Parece que estoy sola. ¿Sí me está escuchando? Sí, la estoy escuchando. Bueno, entonces, ¿cuáles son las medidas que debemos de tomar para llevar la atención domiciliaria? Se recomienda tener los utensilios de aseo individual, ¿no? Cada quien tiene que tener su kit de aseo, su cepillo de dientes, su producto, lo que utilice. La presencia de alcohol o de gel es muy importante para el correcto lavado y desinfección de nuestras manos. En cuanto a la ropa, el uso de la ropa también debe ser personal,
no se puede compartir la ropa, lo que son las sábanas, las toallas, todo debe ser de uso individualizado y cambiarlo frecuentemente y asimismo ponerlos al sol, a la exposición del sol. La persona, tanto la persona que está enfermita como los familiares deben de mantener las medidas de higiene respiratoria, es decir, cubrirse la nariz, la boca en el momento de toser. Recordemos que podemos utilizar el ángulo interno del codo en el momento que tosemos o estornudamos. Y también el uso de las toallas de papel es muy importante porque a medida que las necesitemos, pues esas toallas, como son de papel, las debemos ir desechando en un recipiente adecuado para ello. Como les decía, el lavado de las manos es muy frecuente, ¿no verdad? La persona durante este tiempo no debe de recibir visitas. Recordemos que estamos en cuarentena y las visitas por este momento, por esta etapa están totalmente prohibidas. Las visitas serán después. Hay que tener mucho cuidado y evitar el contacto con fluidos corporales, sean secreciones orales, secreciones respiratorias, incluso también el contacto con las heces de las personas que están enfermas. Ahora también es importante recalcar que debemos evitar el uso, el compartir el cepillo dental, el compartir los utensilios de la comida, como son los vasos, las cucharas, los platos. Todos esos utensilios debe ser el uso individualizado. ¿Para qué? Para evitar la propagación la propagación del coronavirus. Ahora, dentro de todo esto, ustedes han de preguntar en qué momento es que yo debo de llamar vía telefónica, o la palabra que está de moda ahorita, por telemedicina, al Ministerio de Salud Pública, o sea, a la línea 171. Decía Albert Einstein que las crisis son necesarias para que la humanidad pueda avanzar. Y en estos cambios que estamos teniendo es cuando empiezan a subir las ideas. Esa frase a alguien se la copié. Entonces, esta línea del 171 ha sido habilitada por el Ministerio de Salud Pública a fin de que usted desde su casa, usted pueda reportar que su familiar está presentando alguna sintomatología del coronavirus. Entonces, la telemedicina no es otra cosa que la atención médica vía telefónica. Usted llama desde su casa, marca el 171, se comunica y le dice al médico que le atiende los síntomas, las molestias que tiene su familiar, y él le va a dar la orientación debida. Le va a despejar sus dudas y le dará un diagnóstico si es o no coronavirus, le va a evaluar la gravedad de su familiar y si pues debe de llevarlo al hospital o si lo manejamos en casa. La idea es que lo podamos manejar en casa, porque el coronavirus definitivamente sí lo podemos manejar en casa. No es necesario que vayamos y abarrotemos las consultas en los centros de salud, en los hospitales, porque si no hay la atención que necesitamos en este momento, pero en nuestra casa sí, ¿ya? Lo más importante es que nuestro familiar no se va a enfermar mucho más afuera si yo lo llevo al hospital. En casa lo podemos manejar. Ahora, quizás muchas personas se preguntan, pero si yo no soy doctor, yo no soy doctora, ¿cómo puedo manejar a mi paciente, a mi familiar que está con los síntomas del coronavirus? Entonces es muy importante que podamos tener siempre en nuestra casa un botiquín, ¿no? Quizás no tengamos el típico botiquín, la cajita con la Cruz Roja ahí pintadita, pero sí podemos tener algún implemento donde tengamos guardadas las medicinas. En general, ¿qué necesitamos en nuestro botiquín? Guantes, mascarillas, necesitamos gel, alcohol, necesitamos también un termómetro, un tensiómetro, porque si tenemos pacientes, tenemos familiares que son hipertensos, con el tensiómetro podemos controlar sus valores arteriales. Necesitamos tener también las medicinas antifebriles, es decir, el paracetamol o acetaminofén, ya sea en jarabe o en tabletas,
de acuerdo a las edades de los familiares que tenemos en casa. Debemos tener también, si tenemos familiares mayores que sean diabéticos, hipertensos, asegurarnos que tengan su medicina para los 30 días. ¿Sí? Si tenemos nuestro familiar necesita insulina, debemos también asegurarnos de tener la insulina en casa, guardada en la refrigeradora. Ahora, debemos también tener ungüentos antibióticos, gasas, vendas, porque nunca estamos lejos de presentar alguna caída, algún accidente, de pronto algún corte, algún hinchazón. Entonces, si ya tenemos esto en casa, estamos provistos de un botiquín en casa, podemos solucionarlo aquí y no salir al hospital. Sabemos que ahorita ir al hospital es más peligroso, ¿no? Entonces, aquí en casa hay que tratar de sobrellevar todo esto. Y tener también medicamentos para la tos, un resfriado, y no recargar de mucha medicina en nuestra casa, porque si nosotros vamos a la farmacia y queremos traernos toda la farmacia para acá, estamos dejando desprovistos a mucha gente de medicinas que también las van a necesitar y quizás lo van a necesitar de mayor urgencia que nosotros. Entonces hay que tener control en eso. Listo, doctora, la última diapositiva. ¿Perdón? Ya está. No. Ya le dije todo. Sí. Hola, gracias, doctora Isabel Zamora. Ayer al último tenía una diapositiva. Usted mencionaba llamar al 171, pero tengo entendido que usted también está dando asistencia telefónica. De pronto nos puede compartir su número para alguna persona que quisiera emprender esta medida de atender a sus pacientes COVID-19 en casa. En la última diapositiva está mi número celular. Soy la doctora Isabel Zamora Gómez, también médico general integral, y hago también a la telemedicina. Igual les digo mi número 0992 26 61 74. Repito otra vez, 0992 26 61 74. 61 74. Listo, doctora. De pronto, ¿usted conoce a alguien que se haya arriesgado a atender a su familiar en casa? ¿Perdón? De pronto, ¿usted tiene conocimiento de algún familiar que se haya arriesgado a atender a su paciente en casa? Sí, tengo en la familia alguien muy cercano que aplicó a eso y bueno, pues en casa se está recuperando. Estuvo en una situación bastante de riesgo, pero todo lo manejamos aquí en casa. Afortunadamente, pues de ambos lados de la familia hay médicos y estuvimos monitoreando a este familiar, tanto desde aquí de Quevedo como desde Guayaquil, y ya mi familiar ya está, gracias a Dios, casi 100% recuperado. Ya, mira, aquí tenemos saludos para las personas que están conectadas: la doctora Maite Yumbo, Luis Bravo, María Tamami, Angélica Sánchez. Gracias a Mundo Actualízate, que también se ha sumado a esta transmisión. Gracias a esta página podemos llegar a más personas. Gracias por compartir. De esta manera tenemos una comunidad fuerte y saludable. Asimismo, dice Mariana Carranza: excelente ponencia, doctora, gracias por su orientación. ¿Cómo puedo prevenir la fiebre con pacientes que convulsionan? Le hace una pregunta. Bueno, teniendo en casa sus medicamentos. Recordemos que en casa a veces tenemos pacientes familiares con enfermedades de base, enfermedades subyacentes, ¿no? Mencionábamos la diabetes, hipertensión, personas que necesitan ponerse insulina, y también incluye aquí los pacientes que sufren de convulsiones. Entonces, tener la medicina, aprovechar el día que tenemos para salir y irnos a la farmacia y proveernos de toda la medicina, y de esa manera le aseguramos que nuestro familiar tenga su medicina y no vaya a haber ninguna complicación.